Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Hangout de Transparencia Electoral, casos de delitos electorales y retos futuros. Mi nombre es Camilo Cetina y soy coordinador del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Y hoy los estaremos acompañando en esta plataforma del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. El objetivo de este diálogo virtual es mantener un canal de comunicación directo con la ciudadanía, la academia y las entidades públicas, de modo que entendemos mejor los mecanismos con los que cuenta cada una de las instituciones participantes en torno al fortalecimiento de la transparencia electoral. Igualmente queremos analizar los distintos tipos de delitos electorales contemplados por la legislación colombiana a través de casos específicos y a través del análisis de sus respectivas sanciones. Finalmente, queremos mirar los retos que contemplan cada una de las instituciones para garantizar la transparencia en las próximas elecciones que van a tener lugar dentro de las entidades territoriales. El día de hoy nos encontramos con representantes de diferentes entidades que tienen que ver con el tema de la transparencia electoral y el fortalecimiento institucional en este sector. En primer lugar está el doctor Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Está el doctor Omar Sánchez, quien nos está acompañando del Consejo Nacional Electoral, la doctora Alejandra Barrios, que nos está acompañando de la Misión de Observación Electoral, y la doctora Eliana Patricia Toro, de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral del Ministerio del Interior. Un cordial saludo a toda la audiencia, a la Universidad de Pamplona, a los estudiantes y a su cuerpo directivo. Es un gusto que nos estén acompañando hoy en este hangout de transparencia electoral. Quiero contarles cuáles son las principales estrategias que está liderando la Secretaría de Transparencia y cómo nos articulamos nosotros como oficina de la Presidencia de la República en todo este proceso de promover unas elecciones transparentes, libres de corrupción y en las cuales esas personas que desafortunadamente hacen de la política un mercado, pues no tengan una participación real en estas justas electorales que se aproximan el 25 de octubre. Mencionaría 5 grandes líneas de trabajo. La primera tiene que ver con la conformación de una mesa de seguimiento a la transparencia electoral que conformó el Gobierno Nacional desde hace ya varios meses. Esta mesa de seguimiento a la transparencia electoral se planeó desde el año pasado y entró en funcionamiento en sentido estricto a principios de 2015. Esa mesa de seguimiento a la transparencia electoral tiene varias líneas estratégicas, tiene la obligación de asegurar, por un lado, la integridad de los candidatos, su integridad física, su derecho a la vida, por supuesto, y su capacidad de participar de manera activa, libre y espontánea en las elecciones. Y por otro lado, tiene también la obligación de garantizar la transparencia en ese proceso electoral. Nosotros como Secretaría de Transparencia trabajamos en esa mesa de seguimiento a la transparencia electoral que lidera el Ministerio del Interior y en la cual participan los partidos políticos, por un lado, la sociedad civil, representada en parte por la Misión de Observación Electoral, en donde además participan todas las fuerzas del orden público, en donde participan la Unidad Nacional de Protección, la Secretaría de Transparencia y otras entidades del Estado colombiano, incluyendo a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, que tienen muchísimo que ver, y ahorita el Consejo Nacional nos va a contar un poco más de lo que hace, tienen mucho que ver en este tema de transparencia electoral. Eso como primer punto. El segundo punto tiene que ver con la obligación que tiene la Secretaría de Transparencia de impulsar la agenda de transparencia de los partidos políticos. Los partidos son sujetos obligados bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo que hemos podido ver durante los últimos meses es que los partidos no eran muy conscientes de esa situación, no estaban reportando de manera proactiva la información y sí les hemos lanzado un desafío que hemos visibilizado ante los medios de comunicación en el sentido de que ellos deberían ser los que deberían estar dando ejemplo en materia de transparencia. Los hemos estado midiendo, hemos mostrado los resultados de esa medición, la cual no ha sido favorable para ninguno de los partidos realmente hasta ahora, y eso ha ayudado a que se pellizquen, se pongan las pilas y avancen en ese proceso de
hacer pública la información que les exige la ley. El tercer gran elemento que hemos estado trabajando tiene que ver con el monitoreo de la contratación estatal, en particular en los municipios de alto riesgo. Allí estamos mirando contratos anómalos, irregulares, que podrían generar sospechas de que parte de sus recursos podrían estar yendo a parar a los bolsillos de los candidatos que la administración en particular o en concreto esté intentando favorecer. Y en esos casos estamos presentando las denuncias y levantando ese velo que está oscureciendo la transparencia electoral en esos municipios y territorios del país. El cuarto elemento tiene que ver con la recepción de denuncias. Más adelante podemos hablar más de eso, pero a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia le llegan muchas denuncias de los ciudadanos que observan, bien sea publicidad extemporánea, participación en política por parte de funcionarios públicos, o compra de votos, o riesgos de transparencia electoral. Lo denunciamos de manera activa. Y el último punto que trabajamos tiene que ver con el pacto de transparencia al cual invitamos a todos los partidos políticos, que fue firmado hace ya un par de meses, en el que todos los partidos se comprometieron a revisar su proceso de entrega de avales y a garantizar que los candidatos que estaban respaldando realmente sean candidatos idóneos, probos, que tengan unos filtros muy duros de ingreso a este proceso electoral. Yo lo dejaría hasta ahí y más adelante, con muchísimo gusto, podríamos ampliar en cualquiera de estos puntos, Camilo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Camilo Enciso. Ahora queremos entonces escuchar al doctor Omar Sánchez del Consejo Nacional Electoral para que también nos cuente. Buenos días, Camilo. El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de su función de máxima inspección y vigilancia de los procesos electorales, está comprometido específicamente en este proceso electoral que se avecina y que ya se está desarrollando, en una lucha frontal en contra de esa grave enfermedad de la democracia colombiana que se llama transhumancia electoral. El día de ayer quedaron en firme unas resoluciones del Consejo Nacional Electoral en el que 398.000 inscripciones irregulares de cédulas fueron declaradas nulas. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral, la otra postura que tiene y que es importante en este proceso electoral es la revocatoria de inscripción, y de esta manera hasta el momento ha proferido 350 resoluciones en las que ha dejado o que ha revocado la inscripción de 880 candidatos. Esto para poderle garantizar al ciudadano que el 25 de octubre pueda acercarse a las urnas con el pleno convencimiento de que los candidatos de su preferencia no están en cursos de inhabilidades o de causales de revocatoria. Una pregunta ahí, qué pena, Camilo, pero confírmeme la cifra de las inscripciones de cédulas que fueron declaradas nulas. 398.000. 398.000. Mire, eso para los colombianos que están viendo este hangout, esa es una cifra escandalosa. Yo sí felicito al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría por el liderazgo que han ejercido en todo este proceso, que le apunta a garantizar que esos candidatos que estaban siendo registrados con ánimo de consumar el delito de transhumancia electoral, pues que no puedan votar. Pero aquí había una invitación que debemos hacerle a la ciudadanía y una alerta, y es que esto lo que muestra es que por lo menos 398.000 colombianos estaban dispuestos a prestarse para votar en un lugar en el que no tenían derecho, a cambio muy posiblemente de una prebenda, de una dádiva o de un soborno de cualquier naturaleza. Hay que pedirle a la ciudadanía responsabilidad en el ejercicio de sus deberes democráticos. Es que aquí no estamos hablando solo de una serie de candidatos corruptos, sino que estamos hablando de 398.000 colombianos que también se estaban prestando para ese tipo de prácticas. El cáncer de la corrupción hay que exterminarlo de nuestra sociedad, pero hay que hacerlo con el concurso de toda la ciudadanía. Yo sí quiero invitar a todos mis compatriotas a que ejerzan sus deberes democráticos con responsabilidad, con altura y con honestidad. Bien, excelente. Muchísimas gracias, doctor Enciso. Queremos escuchar ahora a la doctora Eliana Patricia Toro, de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral del Ministerio. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Un saludo muy especial a los estudiantes de la Universidad de Pamplona que hoy nos están acompañando, así como toda la audiencia que está con nosotros en el día de hoy.
Desde la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos recepcionando todas las quejas y denuncias que estén relacionadas con el proceso electoral, que se refieran a irregularidades del proceso, no solamente al tema de delitos, sino a cualquier tipo de irregularidad de carácter fiscal, de carácter disciplinario, el tema penal, y además se está trabajando con la Policía Nacional, actividades de inteligencia y contrainteligencia para lograr hacer una verificación de los hechos que estén ocurriendo dentro de esas denuncias que nos están llegando a la Uriel. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recepcionamos las denuncias ciudadanas a través de distintos canales. Tenemos una línea 018.000, 91-2005, tenemos desde la página web del Ministerio del Interior el link de la Uriel, desde la cual cualquier ciudadano puede presentar sus denuncias en línea. Se le permite al ciudadano que presente sus denuncias de manera anónima o entregando sus datos de contacto, ya que muchas veces los ciudadanos no denuncian por el temor, entonces se les da como esa opción. ¿Qué es importante destacar? En estos momentos tenemos 2.858 denuncias recibidas desde la Uriel, de las cuales en el tema de repente con el Consejo Nacional Electoral, ya que estamos hablando de transhumancia, tenemos 440 quejas por transhumancia electoral que se han remitido al Consejo Nacional para todo el trámite, y eso hace parte pues dentro del paquete de las 398.000 cédulas que se están echando para atrás, que se están anulando. ¿Cómo trabajamos en la Uriel? Nosotros coordinamos toda la recepción de las quejas, las tipificamos y en línea se les está enviando a las entidades, de tal manera que logremos garantizar una mayor agilidad dentro del proceso de las denuncias y además poder tener un control y un seguimiento a cada uno de estos casos. Este año, ¿qué decidimos hacer en la Uriel? No solamente ser un canal de recepción, sino lograr llegar a cada una de las comunidades donde se están presentando las denuncias para poder tener un contacto directo con el ciudadano y poder saber qué es lo que está pasando. Es así como se han hecho visitas a San Fernando, en el departamento del Bolívar, hemos estado en el Cauca, se ha llevado el tema de la Uriel a distintas universidades. También queremos destacar desde la Uriel, nosotros tenemos para este año dos programas muy específicos que son como estrategias de nosotros para llegar a la comunidad. Tenemos una estrategia que se llama Jóvenes por la Transparencia Electoral Uriel, donde en distintas universidades y colegios se les está enseñando a los muchachos qué son los delitos electorales y cómo los deben denunciar. Con ellos se piensa hacer un piloto el día de las elecciones para poder mirar hasta dónde logremos tener la capacidad que las mismas universidades sean veedoras dentro del proceso electoral y que esa universidad nos colabore a nosotros a través de la Uriel presentando las denuncias para hacer el trámite. Igual se está haciendo con chicos de 11 grado también. Y analizando un poco lo que fueron las elecciones del año pasado, que nos dimos cuenta que tenemos gran parte de población indígena a la cual no le estamos llegando con el mensaje. Por eso nos creamos una estrategia que se llama Etno Uriel, desde la cual estamos llegando a la comunidad indígena y en esa comunidad estamos trabajando delitos electorales en el propio lenguaje de ellos. Es decir, tenemos, por ejemplo, trabajo realizado con la comunidad Guayú en Guayunaiki. Tenemos los delitos electorales en Guayunaiki, tenemos los delitos electorales en Embera en estos momentos también, y estamos trabajando, este sábado tenemos reunión en Pueblo Bello, en el Cesar, con la comunidad Aruaca, también para poder tener la información de los delitos electorales en su propia lengua, y más adelante también estaremos en San Andrés. Ok, excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, ya que conocemos bien cómo han estado como desarrollando este papel frente al tema de la transparencia electoral, sí quisiéramos de pronto proceder con conocer los diferentes casos de delitos electorales que se han enfrentado desde cada una de las entidades, como cuál ha sido el perfil de los delitos o cuál ha sido la incidencia, y que de alguna manera nos expliquen cuál ha sido su proceder frente a esas irregularidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos en estos momentos 2.858 denuncias, de las cuales los mayores números serían por propaganda electoral extemporánea, con 584 remitidas a Consejo Nacional Electoral, el tema de transhumancia electoral, también remitida a Consejo. En este punto es importante aclararle a la audiencia que un tema es la parte administrativa de la transhumancia electoral para dejar sin efecto la inscripción de cédula, y otro tema ya es la parte penal dentro del delito denominado fraude en la inscripción de cédula, que es lo que entra a investigar la Fiscalía. Entonces, ¿qué es muy importante acá? El tema es no solo dejar
sin efecto la inscripción, sino que logremos llegar a quiénes son esas personas que están realizando el fraude para poder tener alguna sanción de tipo penal. Una pregunta ahí, doctora. Señor. Para la ciudadanía. El delito, digamos, el delito de fraude electoral, una compra de un voto, es un delito, por supuesto, que consuma quien compra el voto, Sí. ¿cierto? Pero también quien lo vende, Sí, señor. incurre en el delito. Sí, señor. En estos casos de transhumancia electoral, uno podría suponer que esos 398.000 colombianos de los que ya hablamos ahorita, según nos dijo el Consejo Nacional Electoral, estarían en un riesgo serio y real de ser investigados también por las autoridades colombianas por haber incurrido o tener la intención de participar en un delito de esa naturaleza. Sí, doctor, ¿qué pasa con ese tema? El fraude en la inscripción de cédulas está tipificado como tal para la persona que realiza el fraude, es decir, para la persona que sube a los de una comunidad para pasarla a la otra en el bus, los lleva, para quien realiza ese delito, ese es el fraude. Pero, ¿qué pasa con el ciudadano del común? Cuando el ciudadano colombiano se presta para ser trasteado, por así decirlo, a otro municipio que no le corresponde, entra a ser investigado por la Fiscalía General en el tema de falsedad en documento público, puede haber una falsedad personal, entonces ya dentro del tema de las falsedades también incurre. Es decir, el ciudadano que se presta para el trasteo de votos también está cometiendo el delito. O un fraude procesal, porque en la práctica él está llevando su cédula de ciudadanía a un municipio en el que no tiene derecho a votar para que la registraduría profiera un acto administrativo por el cual lo valida para poder elegir en ese territorio. Eso es un delito. Claro, ¿cierto? Y comete también la falsedad al decir, yo vivo en tal sitio, usted no vive en ese sitio. Es más, nosotros en la URIEL tenemos ya algunos casos comprobados que se ha hecho verificación con policía, donde han ido también a las direcciones para mirar si efectivamente el ciudadano habita o no habita ahí, y se encuentran incluso lotes vacíos, direcciones de lotes donde no puede estar viviendo absolutamente nadie, y el ciudadano da esa dirección. A mí me gustaría complementar esa discusión respecto a la transhumancia electoral, toda vez que en este momento en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se adelanta el proyecto de ley número 17, en la cual se quiere enriquecer este tipo penal, ya no solamente teniendo en cuenta al determinador del delito, en este caso, que sería el que organiza la transhumancia electoral, sino las personas que se prestan para la inscripción irregular de la cédula. Entonces, en este caso, lo que hemos visto es que no existe una justificación criminológica razonable para que la persona sea sancionada por un delito o con una pena menor, que en el caso que nos estaba hablando la doctora, es una pena menor que para la que se está la que se ha consagrado para la transhumancia electoral o para el fraude de inscripción de cédulas. Esperemos que el Congreso de la República saque adelante esta iniciativa, porque nos parece que con esto se complementarían los sujetos activos de este tipo penal. Ok. Bueno, y en ese sentido, digamos, dada como ya conocemos como la tipificación de estos delitos, y conocemos cómo se nos está, o de acuerdo con la experiencia pasada, cómo se está comportando el electorado y de pronto los mismos partidos al tratar de seducir a los votantes a incurrir en este delito, ¿cuáles ustedes sienten que son como los retos en particular para estas elecciones? ¿Cómo llegar? Son más de 1.000 entidades territoriales, todas estas 1.000 entidades territoriales están pasando por su proceso electoral. ¿Cuáles son los retos para poder permear y para poder controlar, digamos, la incidencia de estos delitos? ¿Se ha regionalizado de pronto la presencia de los organismos de control en ese sentido? ¿Se ha hecho alguna sensibilización? ¿Cómo debemos proceder en este caso? Porque cuando uno mira la cantidad de entidades territoriales y ahora multiplicamos por la cantidad de partidos y la cantidad de candidatos, pareciera que el trabajo es bastante abrumador. Entonces, ¿cuál es como la lectura que desde las diferentes instituciones se tiene para poder como controlar este flagelo? Mire, Camilo, Colombia es un país que tiene más de 1.100 y tantos de municipios. Es un país supremamente complejo. El proceso electoral es muy difícil, digamos, muy espinoso, y sin duda, desafortunadamente hay muchos candidatos, muchos políticos que siguen anclados a las viejas prácticas electorales. El Estado está haciendo un esfuerzo por llegar a las regiones. Yo personalmente
he acudido a varias reuniones organizadas por el Ministerio del Interior en diferentes departamentos del país, en donde se han escuchado a los líderes sociales, en donde estamos escuchando las inquietudes de la gente en las regiones y tomando decisiones para solucionar los desafíos en esos sitios que hemos visitado. Pero yo creo que el proceso electoral que se avecina requiere sobre todo una participación muy activa de la ciudadanía. Tenemos que aprovechar la ventaja que nos dan las redes sociales, que nos dan los nuevos aplicativos que ha puesto en marcha la misión de observación electoral y que ahora le donó al Consejo Nacional Electoral, para que la gente ahí denuncie esos actos de corrupción que esté observando y que las entidades en los departamentos, en las regiones, puedan intervenir oportunamente. Adicionalmente, de la Secretaría de Transparencia, una de las cosas que hicimos fue que reforzamos nuestro equipo para trabajo en regiones. Hoy en día tenemos un equipo mucho más robusto que se encarga de acompañar a los diferentes departamentos del país en el trabajo y en la articulación con las comisiones regionales de moralización, en donde tienen asiento la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de cada uno de los departamentos. Y le hemos pedido a esas comisiones regionales de moralización que acompañen de manera proactiva, alerta, todo este proceso electoral, investigando de manera urgente los casos de corrupción que sean denunciados tanto por parte de la Secretaría de Transparencia o los casos en los que la URIEL les envíe la información o la solicitud de intervenir rápidamente para impedir que los actos de corrupción electoral se consumen. No sé el Consejo Nacional Electoral cómo está percibiendo este problema. Sí. Hacer la presencia en el territorio, controlar el territorio, ¿cómo lo ven? Desde tres aspectos. El primero, que tiene que ver con la vigilancia de campañas a través de un convenio que diseñó con la UIAF, a través del rastreo de base de datos, para poder determinar el origen de los dineros que están financiando las campañas. Eso por un lado. Por el otro, el fondo de campañas está haciendo unas visitas a 380 campañas electorales a nivel nacional para poder determinar cuál ha sido el manejo que le han dado a los recursos y si se están respetando los topes establecidos en la normatividad, tanto en la Ley 1475 o en la regulación administrativa que ha expedido el Consejo Nacional Electoral. Eso por un lado. ¿Por qué no le explicamos a la gente qué es el fondo de campañas? El fondo de campañas es un instituto que hace parte del Consejo Nacional Electoral y que su función primordial es la financiación de los partidos y el control que se le debe hacer el seguimiento que se le debe hacer a estos recursos entregados por parte del Estado a los partidos políticos. El segundo punto, como les venía mencionando, es el que está relacionado con transhumancia electoral. En este momento, el Consejo Nacional Electoral tiene un convenio con el DNP con el fin de poder analizar las causas del por qué se ha disparado una inscripción inusitada de registros en la base del CISBEN. Nos hemos dado cuenta que los núcleos familiares han pasado de 5 personas a 20, a 30, a 40 personas. Esto es un indicio grave de que las personas no solamente nos están inscribiendo a los posibles transhumantes, sino que nos están inscribiendo inmediatamente a la base del CISBEN. El tercer punto tiene que ver con la capacitación, que esto no es solamente de tipo sancionatorio, disciplinario, sino que tiene una arista interesante que tiene que ver con la capacitación. Hay un convenio en este momento con el SENA, se llama Guardianes de la Democracia, y con ese programa piloto lo que busca el Consejo Nacional Electoral es brindar una información concreta, precisa a las campañas electorales para que conozcan cuál es la dinámica de la respectiva campaña y cuál es el uso que le deben hacer a los recursos que le entrega el Estado. Y cómo va a ser después de las elecciones en la presentación de informes al Consejo Nacional Electoral. Serían esos los 3 puntos con los que está trabajando en este momento el Consejo Nacional Electoral. Ok, doctor Sánchez, muchas gracias. Y no sé, bueno, y desde la URIEL, ¿cómo hemos sentido este tema territorial? Bueno,
Para el control nosotros, y la para nosotros, ¿qué es lo más importante? Tenemos que tener ciudadanos informados. Si nosotros no tenemos ciudadanos informados, tenemos entonces unas personas que piensan que las prácticas que no son correctas son lo normal, son lo cotidiano y que se pueden seguir haciendo. Los ciudadanos deben conocer que al estar incurriendo en estas prácticas incurren en un delito y que pueden ser sancionados. Entonces, lo que les comentaba al comienzo de esta charla, no es solamente estar nosotros acá sentados desde Bogotá en un escritorio, sino lograr llegar a las regiones, lograr llegar a los municipios apartados y lograr que nuestro mensaje llegue a toda la gente que lo tiene que escuchar. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos herramientas web, tenemos líneas de atención 018.000, tenemos correo electrónico, estamos facilitando a los ciudadanos todas las opciones para que ellos puedan, una vez estén informados, decirnos a nosotros qué es lo que está pasando. ¿Qué nos parece? Perdón por lo que voy a decir, pero me parece absurdo que nosotros hoy en día tengamos candidatos que utilicen una botella de aceite para pegarle propaganda política y llevarle eso a la gente. O sea, hay cosas que no se deben hacer, eso no es correcto. Tampoco es correcto que tengamos alcaldías que estén prestando de alguna manera sus impuestos para que otros hagan campañas. Casos concretos que tenemos de alguna alcaldía que al parecer cambió impuestos por unas funciones de circo. Y esas funciones de circo se utilizaron a favor de un candidato. No podemos tener candidatos investigados por tentativas de homicidio, investigados por secuestro, no es correcto. Y los partidos en este punto también tienen que asumir unas responsabilidades, porque la ciudadanía sí tiene un deber de informar, tiene un deber de denunciar, pero el partido también tiene un deber ético y moral frente a todo un país de a quiénes son las personas que le están otorgando los avales. En el caso del Consejo Nacional Electoral, nosotros hemos remitido al Consejo algunas denuncias que nos han llegado por candidatos que presuntamente están inhabilitados. Pero además de ese candidato presuntamente inhabilitado, ¿dónde está la responsabilidad de las directivas de ese partido que otorgaron el aval, a sabiendas que ellos podían tener algún tipo de proceso en curso o que se encontraban inhabilitados? Eliana, yo tengo una pregunta ahí. Un colombiano que denuncia a un político, por ejemplo, que está incurso en delitos de fraude electoral, o a un alcalde, por ejemplo, que está utilizando su posición para privilegiar o para beneficiar a un candidato en particular. Si ese colombiano denuncia ante la URIEL, ¿cierto? Esa persona, ¿cómo le puede hacer seguimiento a esa denuncia? ¿Qué tipo de retroalimentación tiene de parte de ustedes y de las otras autoridades? Bueno, lo primero que hacemos nosotros como URIEL es que nosotros debemos hacer un seguimiento a cada una de las denuncias que se le pasa a la entidad. La entidad nos informa a nosotros como URIEL qué es lo que está pasando en cada caso en particular y el ciudadano el seguimiento lo hace desde la misma página web del Ministerio del Interior en el link de la URIEL, desde ahí le puede hacer el seguimiento a cada una de las denuncias. Obviamente, cuando la información se refiere a algún tipo de proceso que esté en curso, pues tienen algunas reservas y no tendrán como toda la información visible. Sin embargo, el denunciante nos puede escribir al correo electrónico de denuncias URIEL y desde ese correo electrónico le damos respuesta al ciudadano del caso concreto. Muy bien, okay. Muchas gracias, doctora Eliana. Bueno, nosotros hemos estado también, gracias a la plataforma del observatorio, hemos estado recibiendo algunas preguntas de parte de audiencia y de sociedad civil. Y bueno, hay una pregunta del programa Ibagué, ¿cómo vamos? Y nos están diciendo lo siguiente. De acuerdo con cifras y datos de la misión de observación electoral, todo el departamento del Nariño, Valle del Cauca y el Pacífico del sur del país, no solamente Chocó, sino también Tumaco y Buenaventura, es donde puede haber interferencia de grupos irregulares de tipo BACRIM en la próxima jornada electoral, por lo cual se consideran zonas de riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué estrategias considera adecuadas para garantizar elecciones transparentes, libres de chantajes, sobornos e intimidación por parte de los grupos ilegales? Entonces, no sé quién nos quiera como empezar a ayudar a intervenir sobre este tema de la incidencia de los grupos irregulares en las elecciones. De los municipios que efectivamente están nombrando las preguntas, nosotros tenemos algunos casos en la URIEL de presencias de grupos de la guerrilla, presencias de BACRIM, algunas denuncias por temas de paramilitarismo. En estos momentos se encuentran en curso las investigaciones en Fiscalía, indagaciones que se están realizando también en Policía Nacional, y en estos momentos en Policía tenemos 75 denuncias que están con noticia criminal.
Obviamente, pues ustedes entenderán que son procesos que están en curso y no se puede dar como ninguna información muy específica al respecto, pero sí se están haciendo todas las averiguaciones para mirar quiénes son las personas que están cometiendo ese constreñimiento hacia el sufragante. Ok, doctor. Pues me parece que esa información que usted nos proporciona es acorde a por lo menos el top 10 de los municipios en los cuales el Consejo Nacional Electoral ha excluido mayor porcentaje. Vemos aquí que La Guajira tiene un municipio, La Jagua del Pilar, con 88.53% de cédulas excluidas. Miremos el caso de Nariño. En Nariño tiene un 84.23%. Vemos que Panqueva en Boyacá tiene 83.54% de las cédulas inscritas. O sea, yo creo que esto es muy diciente y va de la mano a que el fenómeno de transhumancia está relacionado directamente con la injerencia de grupos armados. Omar, una pregunta. ¿Cómo sabemos que las cédulas que están siendo excluidas realmente corresponden a casos de transhumancia electoral? Es decir, ¿hay una certidumbre de que las cédulas que estamos excluyendo forman parte de un proceso de transhumancia electoral? La persona que inscribió su cédula y que no está de acuerdo en que esté siendo excluida, tiene derecho a la réplica, por decirlo así. Puede ir y decir, oiga, señores, ustedes me sacaron, declararon nula mi inscripción y pues yo sí les quiero decir que yo vivo acá y quiero usar de esta o de otra manera. ¿Cómo estamos seguros de que no se nos está yendo la mano? Sí, en esto, la resolución número 333 de este año, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reguló el trámite de la transhumancia electoral, por lo menos trae dos mecanismos con los cuales el ciudadano puede oponerse a la decisión del Consejo Nacional Electoral. El primero, el recurso de reposición, después de los 5 días de haberse notificado la resolución de transhumancia electoral. Y la segunda es la posibilidad de la revocatoria directa del acto administrativo. Entonces, la persona está salvaguardada en su derecho fundamental elegido. Hay un caso muy diciente que falló el Consejo Nacional Electoral hace 15 días, el caso de Soledad en el Atlántico. Excluimos 13.500 cédulas. Dentro del periodo que tenían los ciudadanos para reponer, solamente presentaron 30 recursos. El trabajo del Consejo Nacional Electoral es excepcional y que el manejo del cruce de la base de datos casi sin errores, porque de 15.000 o de 13.000 cédulas se haya equivocado en 10 o en 15, me parece muy excepcional. Camilo, le quiero sugerir una cosa porque veo que Alejandra Barrios de la MUE ya se conectó, entonces para que la podamos sintonizar y que nos pueda dar su punto de vista sobre estos temas. Hola, Alejandra Barrios, ¿nos está escuchando? Lo estoy escuchando muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estábamos hablando del tema de cómo hacer presencia en las entidades territoriales, dado que pues el reto es bastante grande, son más de 1.000 entidades territoriales, todas pasando por elecciones. Si multiplicamos esto por los candidatos y los escaños a los que hay que proveer, pues la cifra se vuelve todavía más abrumadora. Y estábamos hablando justamente pues de los retos que esto nos está imponiendo. No sé desde la misión de observación electoral cómo se está trabajando y cómo se está viendo este tema pues de la transparencia en las entidades territoriales. Camilo, antes de que la doctora Alejandra conteste, quisiera reiterar nuestro saludo a los estudiantes y directivos de la Universidad de Pamplona, quienes sabemos que están siguiendo este hangout virtual. Para nosotros es muy importante su participación. Los invitamos a que nos vayan escribiendo a lo largo de esta sesión a nuestra cuenta de Twitter, es @stransparencia. Envíennos sus preguntas y con todo el gusto las iremos contestando a lo largo de la jornada. No, pues lo primero que yo creo que vale la pena hacer es de verdad reconocer el trabajo que ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral. Ayer nos dio una excelente noticia
y creo además que en la experiencia que ya la misión de observación electoral, tener resultados tan rápidos en el análisis de las inscripciones de cédulas es muy positivo para el país. Lo que venía sucediendo es que las anulaciones de las inscripciones están dando inclusive unos días antes de las elecciones, lo que terminaba generando también problemas en lo local. Entonces, aquí estamos yendo bien con los temas. Creo que si bien faltan ya como 38 días, nos están dando los tiempos suficientes para poder enviar mensajes claros contra quienes están haciendo, creo que uno de los peores malas prácticas, que es el de transhumancia. De acuerdo a los mapas de la MOE, estamos hablando de 1 de cada 2 municipios del país. 606 municipios con temas de transhumancia electoral. En segundo lugar, también el tema de la fiscalía. Yo sí creo que vale la pena también reconocer el trabajo que ha venido haciendo la fiscalía. Ya llevan 12 capturas y aquí hay algo que no nos extraña, pero que no se había podido evidenciar, y es que lamentablemente tenemos candidatos en este tema. Ayer ya se hicieron en Sagún una detención, se han hecho 11 más en diferentes partes del país, entonces se están enviando mensajes claros de que la institucionalidad está actuando. Y hay un grupo de municipios sobre los que nosotros creemos que hay que hacer una vigilancia especial. Hay 10 municipios que llevan 12 años en riesgo extremo por factores tanto electorales como de violencia. Estamos hablando de Ituango en Antioquia, de La Montañita, San Vicente del Caguán en Caquetá, de San José del Palmar en Chocó, de Algeciras en Huila, de Uribe en el Meta, de San Calixto y Tibú en norte de Santander, de Arauquita y de Fortuna en Arauca. Y sobre esos municipios, si uno empieza a achicar universos, porque tienen toda la razón, frente a 1.102 municipios, la actuación de todo el Estado no es fácil con 103.000 candidatos. Creo que podemos ir generando universos donde se requiere presencia de determinadas instituciones de manera particular. En las de violencia, mucha Defensoría del Pueblo, policía acompañando a la ciudadanía de los candidatos, y en los indicativos de fraude electoral, pues presencia del Consejo Nacional Electoral, de la Oficina de Transparencia, del Ministerio del Interior. Nosotros en este punto pues también estamos analizando algunas preguntas que nos están llegando en línea o que previamente se recibieron desde el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Otra de las preguntas que también nos llega de Ibagué, ¿cómo vamos? Dice lo siguiente: durante la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, los directores de los partidos políticos firmaron 10 compromisos para garantizar unas elecciones transparentes. El quinto de estos 10 puntos es quizás uno de los más complejos de materializar, porque los partidos y los candidatos tienen que dar a conocer el origen, monto y destino de los dineros que manejan a través del aplicativo Cuentas Claras. Y igualmente, dar observancia a los topes de financiamiento o de financiación de campañas electorales. ¿Cómo lograría la aplicación eficiente y cómo controlaría el cumplimiento de este quinto punto? No sé, nuestros panelistas, ¿cómo lo ven? En cuanto a los montos de las campañas, el primer elemento que hay que tener en cuenta es que los partidos políticos las campañas políticas deben comunicarle el informe de gastos en tiempo real al aplicativo Cuentas Claras, que está en el fondo de campañas. El segundo punto es que los partidos deben consolidar su informe de ingresos y gastos 2 meses después de las elecciones, es decir, el 25 de diciembre. Pero ese informe lo que hace es consolidar el informe que entrega los candidatos un mes después de las campañas. Entonces, ahí lo importante es poder hacer un seguimiento. El seguimiento que yo les planteaba en el punto anterior, que es a través de las visitas que va a adelantar el Consejo Nacional Electoral a casi 380 campañas desde esta semana y hasta el 25 de octubre, y a través del convenio que tiene con la UIAF, de hacer la minería de datos, de rastrear el origen de los dineros con los cuales se están financiando las campañas políticas. Pensamos que de esa manera
la función de inspección y vigilancia del Consejo Nacional Electoral puede verse cumplida. Ok, muchas gracias, doctor. En este punto, si me permites, nosotros, la URIEL, también estamos recepcionando denuncias relacionadas con violación a esos topes. Cualquier tipo de denuncia sobre financiación la recibimos nosotros. Tenemos casos reportados en Cisneros, en Ibagué, en Regidor Bolívar, en Bucaramanga, en Zipaquirá y en Villavicencio, los cuales se han remitido al Consejo Nacional Electoral. Ok. Nosotros tenemos una información, entiendo que hay el número total de candidatos, me corrigen, Consejo Nacional Electoral, tengo que son 113.000, ¿cierto? 113.083 candidatos. La información que tenemos, entiendo que esto es fuente del Consejo Nacional Electoral, candidatos que han reportado 5.813. Así es. Es decir, eso es un 5%, un porcentaje ridículamente pequeño en comparación con el universo. ¿Qué hacemos con los que no han reportado? Esto es algo que, digamos, el golpe lo van a recibir después, alcanzamos a hacer algo a lo largo de este proceso, y también me preocupa qué rol puede haber tenido en todo este proceso la dificultad de abrir las cuentas bancarias para la administración de recursos. Sí, el tema de cuentas claras que nosotros consideramos en el Consejo Nacional Electoral, que fue desde el punto de vista de algunos registradores locales, consideramos que fue una lectura errónea porque se les estaba exigiendo incluso para la inscripción del candidato. Y por ley nosotros sabemos que el único requisito para la inscripción del candidato es el aval del partido. Pero algunos registradores estaban exigiendo la apertura de la cuenta única en lo que nosotros consideramos una lectura errónea del artículo 25 de la 1475. El tema más preocupante son 113.000 candidatos, solo 5.812 hasta ahora nos han reportado al día de ayer, 5.800. Y no solamente eso, el Consejo Nacional Electoral les pidió la resolución 865 donde se le obligó a los grupos significativos de ciudadanos también reportar los recursos utilizados, y al día de hoy, de los 838 grupos significativos de ciudadanos, solo 154 nos han reportado. Eso significa que falta un control, falta una reforma que sea contundente para la sanción de los partidos políticos. En todo caso, en enero, cuando nos empiecen a llegar las investigaciones administrativas, ahí los partidos van a empezar a presentar sus cuentas, pero van a ser extemporáneas y seguramente en 1 año o 2 años van a estar siendo sancionados con el aumento de las multas que la ley 1475 le obliga al Consejo Nacional Electoral anualmente a aumentarlas. En este momento el tope de multas va de 12 millones a 113 millones. Entonces, muy seguramente estos candidatos y estos partidos van a ser objeto de ese tipo de sanciones. O sea, un candidato que se lanzó de concejal, que no ha reportado a cuentas claras, que no ha enviado sus gastos, no ha reportado sus gastos de campaña, sus ingresos, etcétera, pueden multarlo hasta más de 100 millones de pesos por no haber cumplido con esa disposición. Sí, ahí el Consejo Nacional Electoral lo que hace es una ponderación y mira algunos criterios como que la persona no haya tenido sanciones anteriores. Entonces, no es que de entrada vaya a ser la sanción más drástica, sino que por lo general el Consejo lo que hace es imponer una sanción mínima cuando se trata de candidatos que por primera vez participan en una contienda electoral y que por una u otra razón no han entregado los informes consolidados de ingresos. Y el partido es corresponsable. Claro que sí. ¿Qué pasa si el candidato no tiene cómo pagar la multa que le imponen? ¿El partido responde? El partido podría responder porque el partido debió hacer un control durante la campaña, un control de tipo disciplinario y también haberle dado una capacitación, porque la mayoría o muchos de los candidatos señalan que no conocían esa normatividad. Y por eso le corresponde a los partidos políticos, a través de sus veedores, a través de sus gerentes, tener a diario informados a los candidatos
de cuál es el contenido de las normas electorales y en este caso de la presentación de informes de ingresos y gastos. Qué pena yo meter la cuchara acá, Camilo, y preguntar tanto, pero ¿tenemos alguna idea de cuáles son los partidos políticos cuyos candidatos menos han reportado a cuentas claras? No tengo esa información. Esa sería una cifra interesante conocerla, y además para que la ciudadanía también pueda tomar decisiones en sus preferencias políticas por los partidos que están siendo más transparentes, que sus candidatos están registrando más o de mejor manera sus gastos e ingresos de campaña. ¿Cómo ven desde la misión de observación electoral, doctora Alejandra, este tema de la transparencia del partido y del candidato en materia de financiación? Pues realmente uno de los mayores problemas que tenemos en este proceso electoral, pero también en los anteriores, es el hueco negro que se nos volvió la financiación de las campañas políticas. No nos hemos cansado de señalar que si bien hemos tenido avances en otros temas del proceso electoral, la financiación de las campañas políticas, y cuando ese tema además se toca en reformas políticas, nos encontramos con una pared en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Los candidatos tienen y las campañas tienen para reportar gastos, inclusive hasta después de posesionados. Si ya se quemaron, imagínense la dificultad que uno tiene de un concejal en Puerto Carreño que no quedó elegido, que era un candidato para presentar posteriormente cuentas de campaña. Eso se termina convirtiendo en un problema también para las organizaciones políticas, obviamente para el Consejo Nacional Electoral. Pero aquí hemos tenido muchísima falta de claridad tanto de la fuente como el origen como el destino de los recursos de campaña. Voy a citar solamente un estudio de transparencia por Colombia. Les voy a poner un ejemplo de las últimas elecciones locales. Voy a coger como ejemplo las elecciones en Quibdó. En Quibdó, las elecciones a la alcaldía, candidato ganador, se reportó un total de 241 millones de pesos. El valor recibido por reposición de gastos, por lo que devuelve por cada voto que se saca el Estado, fue de 25 millones de pesos. ¿Dónde está la bolita? Es decir, ¿cómo racionalmente yo logro explicar que una campaña vale 240 millones de pesos, que el Estado me va a reponer 25 millones de pesos? Nosotros sabemos que los partidos no hacen un reconocimiento o reposición diferente, y eso sigue siendo una buena decisión o una decisión racional para los candidatos. Mismo caso de Quibdó lo tenemos con cifras mucho más altas, por ejemplo, en Cartagena. En Cartagena la campaña ganadora hace 4 años tuvo gastos de 1.100 millones de pesos. La reposición del Estado fue de 260 millones de pesos. La capacidad de seguir los gastos, la capacidad de seguir las cuentas, los tiempos que se dan para que los partidos estén entregando y ajustando sus cuentas, lo que terminan generando en últimas es una falta de transparencia del origen. Y cuando uno va al origen, empezamos a encontrar otro vacío, y es que la mayoría de los candidatos señala que son o recursos propios, es decir, se financian a sí mismos las campañas, o son préstamos de amigos, donde, y eso me podrá corregir el Consejo Nacional Electoral, no hay un seguimiento a si efectivamente hubo un pago del préstamo, porque esos préstamos no tienen límites. Entonces a una campaña Juanito puede prestarle 500 millones de pesos, 200 millones de pesos, pero en últimas no sabemos si de manera efectiva esa plata fue devuelta, ni cuándo fue devuelta, ni cómo fueron los intereses de esos recursos que fueron prestados. Entonces ahí seguimos teniendo un vacío muy grande, y ese es uno de los temas que tenemos que fortalecer para las siguientes elecciones. Ya estas elecciones se dan con estas reglas de juego, pero son los mismos problemas que elección tras elección nos vamos encontrando. Justamente hablando de eso, y nos está llegando una pregunta en línea del señor Ángel Morales, para informarle a la ciudadanía cuál es el marco normativo sobre el reporte de ingresos y gastos que actualmente existe y que habría que reformar, pues de acuerdo con lo que nos está diciendo la misión de observación electoral. Doctor. Sería la ley 1475 la que le obliga a los candidatos y a los partidos políticos
informar el consolidado de ingresos y gastos al Consejo Nacional Electoral. Sería en principio esa la ley estatutaria. También la resolución 330 del año 2013 que quedó, y en eso debemos darle la razón a la doctora Alejandra, toda vez que no existe límite para que los candidatos presenten su informe o que una vez presentado lo sigan corrigiendo. El Consejo Nacional Electoral, cuando se presenta una denuncia o una queja por superación de topes, empieza la investigación administrativa y empieza a copiar pruebas. Por el principio de contradicción, estas pruebas deben ser comunicadas a la contraparte. La contraparte se nutre de esta información. Y como existe ese vacío en la resolución 330, nos sigue corrigiendo los informes. Y hay un caso muy mencionado, un municipio de acá de Cundinamarca, el municipio de Cota, que el Consejo Nacional sancionó a un partido político porque permitió que que su candidato superara los topes, y la sanción del Consejo Nacional Electoral fue contundente al señalar la imposibilidad de que ese partido político presentara candidato para las elecciones a la alcaldía del año 2015. Pero ¿qué sucedió en ese caso? El partido político siguió corrigiendo el informe de ingresos y gastos hasta febrero de este año, cuando las elecciones atípicas fueron en el año 2012. Es decir, se fueron nutriendo de la información que el Consejo Nacional Electoral fue produciendo dentro de su investigación administrativa para que ellos pudieran burlar de esa manera el espíritu de la ley, que es no permitir que candidatos superen los montos, porque esto genera un desequilibrio entre los candidatos. ¿Y qué tan difícil es modificar la resolución? Porque ha sido complejo, digamos. No, si está identificado el problema, ¿por qué no la corregimos? El tema es que la sanción a este partido en el municipio de Cota fue hasta el mes de julio, o sea que la resolución todavía está en el momento para ser corregida y para que entre en vigencia para esta contienda electoral. Okay. Eso sería, me parece que deberíamos meterlo en nuestra agenda de trabajo, hablarlo con Emiliano, con el presidente del Consejo Nacional Electoral, con los magistrados, y poder impulsar esa reforma. Me parece urgente, y creo que ahí hay un vacío que es una reforma que no debería ser tan difícil sacar adelante. No crean que ese quizás es uno de los temas más difíciles, porque precisamente eso es un tema que pasa por la discusión de los partidos. Cuando uno logra meterle el diente, por decirlo así, a muchos temas que tienen que ver inclusive con disciplina de partidos, con organización de las listas, con el trabajo en bancadas, con personería jurídica, pero intenten solamente tocar el tema de financiación de las campañas políticas. Porque cuando yo decía, ¿dónde está la bolita? Es ahí donde está la bolita. Entre más opacidad hay frente al tema de la financiación de las campañas políticas, mayores ventajas se generan hacia el mantenimiento de ciertos poderes locales que se han venido construyendo con mucha fuerza. Entonces, cuando uno intenta entrarle al tema de financiación de las campañas políticas, si bien el consejero tiene toda la razón, es un tema que es por resolución, debería ser fácil, deberían tener unas auditorías del Consejo Nacional Electoral con mucho músculo, ir dejando los hallazgos, tener unos procedimientos muy claros. Es precisamente ahí donde entendemos cuando se habla de poder político, de qué se trata. Y inmediatamente se empiezan a cerrar posibilidades de modificación. Espero que este Consejo Nacional Electoral, una vez finalice este proceso electoral, permita abrir la discusión. Pero, consejero, nos vamos a encontrar, no se imagina, con la muralla china. Es un juego de niños con lo que empieza a pasar cuando uno habla de financiación de las campañas políticas. Es muy, muy difícil, porque además el mayor alegato es que son recursos propios. Terminan entonces medio privatizadas las campañas y con una altísima dificultad de verificación y monitoreo de gastos.
A propósito de ese tema de la financiación, nos llega una pregunta del señor Darío Gilarducci, candidato a doctor en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, que tiene mucho que ver con esto que estamos discutiendo y justamente con lo que estaba hablando la doctora Adriana Barrios, que es lo siguiente: ¿qué tanto se estima que pueda influir, Alejandra Barrios, perdón, qué tanto se estima que pueda influir el fenómeno de compraventa de votos en la determinación de los resultados de las elecciones municipales? ¿Qué tan permeado realmente se ve y cuál es la incidencia del fenómeno y de la correlación que existe entre financiación y resultado como tal de la elección? No sé en la MOE cómo vean el fenómeno. Es muy efectivo y es alto. Y eso lo estamos viendo y yo creo que no hay que ir muy lejos, eso ya lo sabe hoy el Consejo Nacional Electoral. La primera forma, la avanzada de la compra de votos es la transhumancia electoral. Esa es la avanzada. Cuando uno está viendo esos niveles tan atípicos de inscripción de cédulas, lo que sencillamente está viendo es la cuota inicial, que en algunos municipios de este país es más o menos la primera cuota, la que se paga ahora es de 30.000 pesos. Después, el día de las elecciones, se pagan los otros 30.000, hoy está más o menos a nivel de 60.000 pesos el mover un ciudadano a otro municipio. Nosotros, como vamos a elecciones, 113.000 candidatos significa que estamos eligiendo un poco más de 17.000 cargos. 17.000 cargos donde tenemos umbrales para ganar del 0.5%, 0.8%, es decir, estamos hablando de diferencias de 30 votos, 40 votos. Y en consejos y asambleas, eso sí que es verdad. Cada voto es una curul, es decir, cada voto se pelea a muerte. Entonces, un voto que no es legítimo tiene un peso grandísimo. Frente a una curul, 60.000 pesos, pues obviamente es un valor menor si esa persona o ese candidato logra llegar y mantenerse. Y es un tema que no solamente está arraigado en las campañas políticas, es un tema que tenemos que romper desde lo cultural, porque igual que ofrecen esa plata, lamentablemente muchos ciudadanos también exigen el pago de esa plata para ir a votar. Entonces ahí tenemos, además de un tema ilegal, hay un tema de cultura que hay que trabajar, y es no aceptar ningún valor, pero sí tiene un alto impacto, define curules y define alcaldías. Ok. Muchas gracias. De la Universidad de Pamplona nos llega otra pregunta que dice: ¿cuándo el país podrá contar con voto electrónico? ¿Cómo ven ustedes ese tema, que es bastante controversial y costoso, pero a la vez garantiza transparencia? Ok. ¿Arranco? Por favor, secretario. Pues mire, el tema del voto electrónico yo lo veo embolatado. Me parece que es difícil desde el punto de vista regulatorio, es difícil desde el punto de vista de la confianza de la ciudadanía en un sistema de esa naturaleza, pero yo creo que deberíamos avanzar con algunos pasitos que nos permitan mostrarle a la gente cómo sí es posible realizar elecciones a través de ese tipo de votos. Mire lo que hacen las contralorías territoriales que están liderando el proyecto de contralores escolares en los colegios públicos del país. Ellos ya en el departamento de Antioquia, por ejemplo, están eligiendo a los contralores escolares a través de voto electrónico. Es decir, todos los pelados de 10º y 11 grado y de 4º y 5º de primaria que están participando en ese proceso electoral como candidatos, y los electores ya pueden acudir a las aulas virtuales de los colegios y a través de un software que se diseñó para tales efectos ir eligiendo a sus candidatos. Yo creo que Colombia tiene que empezar a generar una cultura que le permita avanzar en esa dirección antes de dar el salto que puede ser bastante riesgoso desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la arquitectura blanda y dura que se necesita para poder sacar adelante una iniciativa de esa naturaleza. Sin embargo, también creo que es importante poner esto en la agenda de trabajo de las entidades públicas que participan de alguna manera u otra en este proceso electoral, porque sí me parece que puede contribuir a la transparencia, que puede contribuir además a ampliar la participación de los colombianos en el proceso electoral, en el cual, hay que decirlo, el número de personas que participan en las elecciones sigue siendo muy bajo y
ese número reducido de personas participantes del proceso electoral, pues facilita también el impacto que precisamente mencionaba la doctora Barrios, pueden generar las personas que compran votos o que recurren a cualquier tipo de fraude electoral sobre el resultado final del proceso electoral. Bueno, considero que la experiencia que usted nos está comentando acerca del voto electrónico para los contralores escolares es supremamente importante, porque en el país necesitamos empezar a construir una confianza hacia esos sistemas informáticos que nos van a permitir en un momento dado poder tomar una decisión frente a si Colombia está o no está capacitada para lograr llegar a un voto electrónico. En un concepto muy personal, me parece que el voto electrónico es una muy buena herramienta que podemos utilizar todos los colombianos, que nos garantiza mucha transparencia, nos puede garantizar una disminución en los índices de abstención que estamos teniendo. Sin embargo, es un proceso que requiere tiempo. Así como cuando se pasó de la papeleta a la tarjeta electoral, todo requiere tiempo, todo requiere una pedagogía y se requiere de mucha educación, de mucha pedagogía para lograr que desde los más pequeños podamos nosotros tener esa conciencia de que podemos llegar a un voto electrónico en nuestro país. Por lo menos hace unos 10 años, el Congreso de la República pidió una ley donde obligaba a la implementación del voto electrónico. Sin embargo, esta disposición normativa no ha podido ser desarrollada. La ausencia de infraestructura es lo primero, el obstáculo más importante. Lo segundo, ya lo mencionaba el consejero, es la ausencia de confianza del ciudadano en una plataforma que considera puede ser manipulable. En Alemania, que implementaron el voto electrónico, se echaron para atrás por esa sencilla razón. La ausencia de confianza del ciudadano que estaba acostumbrado a una relación directa con su voto y ahora volvieron a la forma tradicional. Lo que dice la doctora, me parece que es importante no empezar de una vez, sino en unas prácticas desde los colegios, desde las universidades, para que se vaya constituyendo al futuro y poder consolidar una confianza que creo que es el tema fundamental en el voto. Ok. ¿Cómo lo ven en la MOE? Sí, están levantando la mano. Estoy levantando la mano, el que puede lo más, puede lo menos. A veces nosotros ponemos el tema del voto electrónico como si necesitáramos toda una modificación tecnológica, en lugar de acercarnos a los ciudadanos, nos va a alejar de ellos. Y aquí han habido unos pasos que hemos ido adoptando muy lentamente, pero que sí se pueden adoptar, ¿no? Más que hablar del voto electrónico, yo creo que es hablar de un ambiente donde la tecnología nos ayuda a tener un mejor acompañamiento al proceso electoral y sobre todo a los resultados. ¿Qué deberíamos tener hoy? Hoy deberíamos tener biometría en cada una de las mesas de votación. ¿Eso qué significa? Que deberíamos tener no solamente biometría en algunos puestos de votación, sino en cada mesa. Eso que nos permite decir que ese ciudadano es quien dice ser, que vota una vez y que no va a repetir el voto. Podemos seguir con el tarjetón. ¿Qué es lo segundo que necesitamos? Lo de biometría es urgente, nos hemos demorado muchísimo tiempo con la de biometría y quizás hoy es lo más importante. Pero hay un segundo tema que es muy importante, que ya en el E14, en la hoja, en el formulario de preconteo, ya la registraduría adoptó medidas, pero el voto electrónico a veces pensamos que es algo muy sofisticado y lo que puede ser es una calculadora tonta. Nosotros sí tenemos problemas de lectoescritura y de matemática. En algunas regiones del país, los niveles de los jurados de votación para traducir la voluntad popular que se pone en números en una decisión política no es fácil. Y nos empezamos a encontrar con E14 que no suman nada con nada, porque eran muy complicados, entonces estaban los cuadritos muy pequeños, unos jurados de votación ponían 0,00010 que era 10, otros llenaban con 1,0 que era 10, pero los ponían al principio de las casillas, entonces ya íbamos en 1010 votos, cuando terminaban de sumar los datos no concordaban y eso no era difícil verlo, lo veíamos en los C14 ya que toda la información se sube y la sube a la registraduría internet.
El tener la posibilidad de unas calculadoras bobas que sí verifiquen que cuando yo voto Juan A, voto para Juan al número 1, nos va dando certeza sobre los resultados. No necesitan ni transmisión en internet, no necesitan estar conectadas a nada, sino sencillamente que lo que veo en la pantalla es lo mismo que está en el papel. No hemos logrado avanzar por eso y quien está en delegación del Consejo Nacional Electoral es absolutamente diplomático, pero no hemos logrado avanzar en eso porque se tomó la decisión de crear una comisión para que en lugar de hacer una decisión de máquina electrónica, terminó siendo un camello con 4 jorobas. La comisión de voto electrónico muy difícilmente cumple quórum. Los partidos van y no asisten, la Procuraduría llama la atención, Planeación Nacional hace los cálculos y cada vez le piden cálculos más locos y diferentes. Entonces lo que hay que generar es un mecanismo donde sea una comisión institucional con invitación de los partidos, donde se pueda cumplir las fechas establecidas con una racionalidad de lo que entendemos por voto electrónico. Criollizar ese voto electrónico con algunas medidas realmente que no son difíciles, aún un poco costosas como la biometría, pero que si no lo contratamos, si no lo compramos, nos va a servir para muchísimas elecciones. Ok, muchísimas gracias, doctora Alejandra. Bueno, ya se nos está como agotando el tiempo planeado para el diálogo. Quisiéramos de todas maneras como tener ya unas últimas palabras, o por lo menos quisiera saber yo de los panelistas cuál sería como ese último mensaje, ese mensaje final y contundente que le quisieran dar a la ciudadanía para asegurar este tema de transparencia electoral, para tratar como de construir también un mejor país. Todos sabemos que también estamos como enfrentándonos a un escenario de posconflicto y en ese tema, por ejemplo, las elecciones van a ser determinantes en las entidades territoriales de cara al futuro. ¿Cómo ven y cuáles serían como sus últimas palabras desde cada una de sus entidades para motivar a la ciudadanía a que vote consciente y a que garantice y controle el tema de la transparencia en las elecciones? Entonces, empecemos pues por el doctor Omar Sánchez del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué les diría a la ciudadanía? Que el Consejo Nacional Electoral está comprometido con la lucha frontal contra la transhumancia electoral, en primer lugar. Ya la doctora Alejandra Barrios nos decía de la buena nueva que le comunicó el Consejo Nacional Electoral ayer al país, que ese número considerable de un universo de 790.000 cédulas, casi el 50%, quedó excluido para la votación el 25 de octubre. Por otro lado, la depuración de las listas. El Consejo Nacional Electoral en los próximos días tendrá que evacuar 450 reclamaciones por parte de los ciudadanos relacionadas con posibles inhabilidades de los candidatos, en primer lugar, y segundo, la posibilidad de que estos candidatos hayan incurrido en doble militancia. Hasta ahora, aproximadamente 900 candidatos han sido revocados. Yo creo que estas cifras son contundentes, nos hablan de la forma de trabajo del Consejo Nacional Electoral y su compromiso con la transparencia y con la democracia en Colombia. Ok, muchísimas gracias, doctor Sánchez. Doctor Camilo Enciso, ¿cuál sería como su mensaje a la ciudadanía? Lo primero, reiterar en la misma línea de lo que menciona el doctor Sánchez, que el Estado colombiano está muy comprometido con garantizar unas elecciones transparentes. Yo quiero aplaudir el trabajo del Consejo Nacional Electoral, porque el cambio que se observa en este momento frente a lo que había ocurrido en otros procesos electorales anteriores es evidente, es palpable, muestra un compromiso real, una voluntad clara de evitar el fraude electoral en estas elecciones. Igualmente me parece importante hacer un reconocimiento al trabajo de la Fiscalía General de la Nación, que está comprometida con la investigación de los delitos electorales y que ya ha tomado decisiones, incluso capturando personas involucradas con este tipo de fraudes.
Por último, reiterarle a la ciudadanía el compromiso de la Secretaría de Transparencia en acompañar todo este proceso desde nuestro ámbito de competencia institucional, en seguir presionando a los partidos políticos para que cumplan con el mandato de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, en monitorear el reporte que están haciendo los candidatos al aplicativo de Cuentas Claras y asimismo en impulsar las investigaciones al interior de los diferentes órganos de control que están haciéndole monitoreo, seguimiento y que deben sancionar a los candidatos que incurran en prácticas corruptas. Por último, invitar a la ciudadanía a que se sume a este gran proyecto colectivo que debe ser garantizar el libre y equitativo juego en la democracia, un juego democrático que debe ser impoluto, transparente, libre de cualquier práctica de corrupción, y a que asuman ese compromiso y ese deber que tienen como ciudadanos de elegir a conciencia, pero también de denunciar los casos de corrupción de los que tengan conocimiento. Y nosotros tienen una entidad amiga dispuesta a servirles y también dispuesta a participar en este proceso de garantía de la transparencia electoral. Ok, doctora Elena Patricia Toro, ¿qué le diría usted a la ciudadanía? Decirle a los ciudadanos que desde la URIEL nosotros tenemos un compromiso firme con el proceso electoral y con la transparencia. Necesitamos unas elecciones que sean transparentes, que sean claras, donde las decisiones de los ciudadanos se vean reflejadas en una votación que realmente represente la decisión popular, que represente la decisión del pueblo que democráticamente está eligiendo a sus gobernantes. Reiterarles a la ciudadanía que desde la URIEL de manera inmediata les vamos a atender todas nuestras líneas de contacto, por favor utilícenlas, los invitamos a que nos denuncien para nosotros poder tener conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en cada una de sus regiones. En la medida que desde la URIEL nosotros podamos conocer qué pasa en las regiones, que ustedes nos alimenten con las denuncias, podemos entrar a realizar actuaciones coordinadas con las distintas entidades para lograr garantizar un proceso electoral muy transparente. Que es importante para los ciudadanos que cuenten con la URIEL como un aliado dentro de todo este proceso de transparencia electoral. Ok, muchísimas gracias. Doctora Alejandra Vargas, de la MOE, ¿qué le diría usted a la ciudadanía? ¿Cuál sería su mensaje? Pues que bajen Mapé, ahí no sé si se alcanza a ver, que bajen Mapé, que envíen fotos a Mapé de dónde están las vallas de las campañas, las sedes, los carteles. Esto va a permitir que el Consejo Nacional Electoral pueda cruzar después la información de los gastos de campañas que decíamos que era un hueco negro. Que bajen pilas con el voto también a su celular, que cuando vean irregularidades nos envíen el video, la foto, los comentarios, no tienen que dar el nombre. El servicio a la democracia se puede hacer de manera anónima. Que se informen de los candidatos y que las elecciones libres y transparentes no solo dependen de los partidos, no solo dependen de las autoridades, somos más de 30 millones de ciudadanos que podemos salir a votar, así que depende de más de 30 millones de personas. Doctora Alejandra, le tengo una pregunta. Señor. Tengo entendido que el MAPE está hoy en día disponible, pero no para todos los celulares. Entiendo que nos falta poder conectar, que los celulares iPhone puedan bajar el aplicativo, ¿eso es cierto? Y en caso de que eso sea verdad, ¿cuándo podríamos contar con esa importantísima herramienta? Pues para los celulares, para los Apple, estamos esperando que, ojalá a principios de la próxima semana, Apple tiene unos procedimientos mucho más lentos porque se envió la solicitud a tiempo, entonces en Android Store ya lo pueden bajar. Si no está listo este viernes, esperemos que a más tardar el lunes y que puedan empezar a subir esa información. Ya llevamos, y vean, llevamos en este momento estoy viendo y tenemos 4.059 reportes y empezamos el día de ayer. Así que los ciudadanos están tomando fotos, están subiendo y algo súper clave, no tienen que poner el nombre, no tienen que poner la cédula, no tienen que poner absolutamente nada. Se toma la foto, se georreferencia el sitio de la foto y listo. Y con eso estamos apoyando a la transparencia electoral. Ok, excelente esa aplicación, doctor Francisco. Si me permite una cosa decir, me parece fundamental rescatar la importancia de la participación en la política. Creo que nos hemos vuelto muy incrédulos como sociedad frente a los políticos. Creemos que todos son corruptos, todos son malos, que todos incurren en este tipo de prácticas de las que hemos estado hablando hoy.
pero yo sí creo que la política es el único camino para transformar esas malas prácticas. Necesitamos más ciudadanos honestos, más gente trabajando en el sector público con conciencia de que debe primar el interés público y que hay que extirpar este tipo de prácticas de la administración y del sistema público en Colombia. Una invitación en esa medida a que reivindiquemos la política como un vehículo indispensable para transformar la sociedad. Ok. Antes de cerrar, nos ha llegado, pues quiero hacer como dos acotaciones. Una, un reconocimiento especial de nuevo a la Universidad de Pamplona. El doctor Daniel Serrano Velasco, el rector, nos está enviando a última hora una pregunta, pero que creo que vale la pena socializar acá. Y es que ellos han recibido muchísimas solicitudes para prestar el auditorio de la universidad a los diferentes, pues a los candidatos, pero ellos no están seguros de si eso está bien visto o no, o cuál debería ser como el abordaje de la universidad frente a este tema. No sé quién se quiera echar al agua con algún... Yo me echo al agua con esa. Yo creo que las universidades deben ser los centros de discusión por excelencia de los problemas nacionales y territoriales. Mantener a las universidades ajenas al proceso democrático me parecería un grave error. Yo invitaría al rector Serrano en esa medida a que abra las puertas de la universidad, pero que lo haga con equilibrio y con equidad. Es decir, que invite a los diferentes candidatos de los diferentes partidos a que expresen sus puntos de vista con amplitud, con igualdad de oportunidades de interactuar con los estudiantes, con los profesores, plantear su visión que tienen de la sociedad y del desarrollo en esa región en particular. Me parece absolutamente legítimo y necesario abrir las puertas de la universidad al proceso democrático. Ok. Bien, pues entonces, pues ya para cerrar entonces finalmente, quiero dar las gracias al doctor Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, al doctor Amar Sánchez, que nos acompañó del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Alejandra Barrios Cabrera, directora ejecutiva de la Misión de Observación Electoral, y a la doctora Eliana Patricia Toro, coordinadora de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral del Ministerio del Interior, por haber participado todos en este diálogo virtual. Esperamos poder seguir contando con la presencia de ustedes para futuras oportunidades y esperamos que también en sus medios puedan promover estas herramientas y el desarrollo del Observatorio de Transparencia Anticorrupción, que es una instancia y es una plataforma que está para todo el gobierno de Colombia para promover la transparencia, luchar contra la corrupción e involucrar a la sociedad civil en este tipo de iniciativas. Entonces, dejamos ahí y muchísimas gracias. Doctora Alejandra, muchísimas gracias. A ustedes, gracias.